bienvenida, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos y esto es Codehouse. Siguiendo con la lectura de nuestro libro de Código Limpio, hoy toca el capítulo número 6, que es de objetos y estructuras de datos. Para la lectura de hoy sí me voy a apoyar visualmente en los códigos de ejemplo que aparecen, porque además este capítulo es muy cortito, tiene muy poquitas páginas y voy a intentar leerlo casi todo el capitulito. Vale, vamos con el Pomodoro. Hay una razón para que las variables sean privadas. No queremos que nadie más dependa de ellas. Queremos poder cambiar su tipo de implementación cuando deseemos. Entonces, ¿por qué tantos programadores añaden automáticamente métodos de establecimiento y recuperación que muestran sus variables privadas como si fueran públicas, ¿no? Lo típico que creamos un objeto y automáticamente conforme vamos creando sus propiedades, y el get y el get y el set, pues oye, pues las públicas y ya está, ¿no? Abstracción de datos. Fíjese en la diferencia entre los listados 6.1 y 6.2. Estos de aquí. Ambos representan los datos de un punto cartesiano, pero uno muestra su implementación y otro la oculta claramente. Adivinar cuál, ¿verdad? El 6.1 la muestra y el 6.2 la oculta. Lo mejor del listado 6.2 es que no hay forma de saber si la implementación está en coordenadas rectangulares o polares, o puede que en ninguna. Y aún así la interfaz representa, sin lugar a dudas, una estructura de datos. Pero representa algo más que una estructura de datos. Los métodos refuerzan una política de acceso. Puede leer las coordenadas de forma independiente, pero debe establecerlas de forma conjunta como operación atómica. En el listado 6.1, por su parte, se implementa claramente en coordenadas rectangulares y nos obliga a manipularlas de forma independiente, lo que muestra la implementación. De hecho, la mostraría igualmente aunque las variables fueran privadas y usáramos métodos de acceso y seteo. Es decir, lo mismo daría tener una clase que tuviera las propiedades públicas que tenerlas privadas y ir poniendo automáticamente el método get y set. Siempre hay que tener una justificación para meter un método, cualquiera, sea el get, sea el set o cualquier otro. No ponerlos gratuitamente, porque sí, ¿no? Eso de automatizar el get y el set, sobre todo algunos IDEs que hacen ahí la generación de código, vamos, quitaros esa generación de códigos. Vale, fíjese en los listados ahora 6.3 y 6.4. Estos de aquí. 6.3 y 6.4. El primero usa términos concretos para indicar el nivel de combustible de un vehículo, mientras que el segundo lo hace con la abstracción del porcentaje. En el caso concreto podemos estar seguros de que se trata de métodos de acceso de variables. En el caso abstracto desconocemos la forma de los datos. La estructura interna de datos de un objeto, no de una estructura de datos, ¿vale? Siempre tiene que estar oculta. Esto es una regla a seguir de fuego, de verdad, ¿eh? En ambos casos la segunda opción es preferible. No queremos mostrar los detalles de los datos, sino expresarlos en términos abstractos. Esto no se consigue simplemente mediante interfaces o métodos de establecimiento y recuperación. Hay que meditar seriamente la forma óptima de representar los datos que contiene un objeto. La peor opción es añadir métodos de establecimiento y recuperación a ciegas. Como objeto, un apunte aquí, ¿vale? Porque alguien puede decir, bueno, pero es que aquí esto también es un... Cuando lo instancio es un objeto. Sí, pero aquí se refiere a objetos a una clase con comportamiento significativo y a una estructura de datos a esto, por ejemplo, ¿no? Una clase que tenga sus propiedades públicas o que las tenga privadas con su método get y su método set, ¿vale? A eso se refiere. Vale. Antisimetría de objetos y datos. Estos dos ejemplos ilustran la diferencia entre objetos y estructuras de datos, ¿no? El listado 6.3 y el listado 6.4. La muestra bastante guay. Los objetos ocultan sus datos tras abstracciones y muestran funciones que operan en dichos datos. Es decir, un objeto accede a sus datos a través de su comportamiento. No se accede directamente. La estructura de datos, por el contrario, ¿no?, al objeto, muestra sus datos y carece de funciones con significado. Puede tener alguna función, pero no son funciones que sea comportamiento, ¿vale? Vuelva a leerlo. Fíjese en la naturaleza complementaria de las dos definiciones. Son virtualmente opuestas, son cosas diferentes, pero complementarias. No es una u otra mejor, ¿vale? En la clase 6.5, la clase Geometry opera en las tres clases de formas, que son sencillas estructuras de datos sin comportamiento. Vamos a verla. Aquí tenemos el listado 6.5 y tenemos una pequeña estructura de datos que es square,
rectangle y circle, ¿no? Y tenemos un objeto que opera con esas estructuras de datos que es geometry. Avanza en la siguiente página, pero bueno, que veamos que geometry es un objeto con cierto comportamiento y las tres clasecitas que hay arriba son estructuras de datos, ¿no? Ahí empezamos a ver un poquito más la diferencia entre objetos y estructuras de datos, ¿vale? Vale. Fíjese en los ejemplos del listado 6.5. La clase Geometry opera en las tres clases de formas, que son sencillas estructuras de datos sin comportamiento. Como vemos, todo el comportamiento se encuentra en la clase Geometry. Los programadores orientados a objetos se quejarán de que el ejemplo es de un procedimiento, ¿no? Y tienen razón. Imagínate qué pasaría si añadimos la función perímetro a Geometry, ¿no? Decimos la función perímetro. Las clases de forma no se verían afectadas y las demás clases que dependan de las formas tampoco. Por otra parte, si añado una nueva forma, tendría que cambiar todas las funciones de Geometry. Vuelve al error, comprobará que las dos condiciones son diametralmente opuestas. Correcto. Fíjese ahora en la solución orientada a objetos del listado 6.6. Aquí el método area es polimórfico. No necesita una clase geometry. No se necesita una clase geometry. Por tanto, si añado una nueva forma, ninguna de las funciones existentes se ven afectadas. Pero si añado otra función, habrá que cambiar todas las formas, ¿no? Como vemos ahí. De nuevo, vemos la naturaleza complementaria de estas dos definiciones, totalmente contrarias. Totalmente contrarias, la definición de una estructura de datos a la definición de un objeto. Esto ilustra la dicotomía fundamental entre objetos y estructuras de datos. El código por procedimientos, ¿vale? El código por procedimientos, el que usa estructura de datos, facilita la inclusión de nuevas funciones sin modificar las estructuras de datos existentes. Vale. El código orientado a objetos, por su parte, facilita la inclusión de nuevas clases sin cambiar las funciones existentes. El complemento también es cierto. El código por procedimientos dificulta la inclusión de nuevas estructuras de datos, ya que es necesario cambiar todas las funciones. El código orientado a objetos dificulta la inclusión de nuevas funciones, ya que es necesario cambiar todas las clases. Son contrarias, complementarias y necesarias ambas, ¿vale? Por lo tanto, lo que es difícil para la programación orientada a objetos es fácil para los procedimientos y viceversa. En cualquier sistema complejo habrá ocasiones en las que queremos añadir nuevos tipos de datos en lugar de nuevas funciones. No confundir nuevos tipos de datos con un objeto. Un objeto per se es un tipo de dato, ¿vale? Y hablo como objeto con comportamiento y toda la leche, ¿eh? Aquí no se refiere a eso. En cualquier sistema complejo, ¿vale? O no, ¿verdad? En dichos casos, los objetos y la programación orientada a objetos es lo más adecuado. Por otra parte, en ocasiones tendremos que añadir nuevas funciones en lugar de tipos de datos, por lo que resultará más adecuado usar código por procedimientos y estructuras de datos. Pues oye, cada caso requerirá una solución diferente. Los programadores experimentados saben que la idea de que todo es un objeto es un mito. Menuda leche, ¿eh? En ocasiones solamente queremos sencillas estructuras de datos con procedimientos que operen en las mismas. El problema es que a veces no sabemos lo que queremos, ¿no? Y ahí está el problema. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para ir aprendiendo y para ir resolviendo estas cositas. La ley de Demeter, ¿no? Supongo que esto sonará. Voy a intentar explicarlo yo un poquito y ahora os lo leo, ¿no? La ley de Demeter, o como yo la llamo, no hables con desconocidos, lo que nos viene a decir es que estando, por ejemplo, en el cuerpo de un método, ¿no? Estamos codificando el cuerpo de ese método, nos dice que deberíamos de llamar solo a métodos de objetos creados en ese cuerpo del método, objetos que nos pasen por parámetro, ¿no? Que lo recibimos como argumento, o objetos que sean propiedades del método donde estamos, ¿no? De this. Vale, y ahora os leo lo que nos pone de la ley de Demeter. Existe una conocida heurística denominada ley de Demeter, que afirma que en un módulo no debe conocer los entresijos de los objetos que manipula. Vale, como vimos en el apartado anterior, los objetos ocultan sus datos y muestran operaciones, muestran comportamiento, como vimos. Vale. Lo que significa que un objeto no debe mostrar su estructura interna a través de métodos de acceso,
ya que si lo hace mostraría, no ocultaría su estructura interna. En concreto, la ley de Demeter afirma que un método f de una clase C solo debe invocar a los métodos de C, un objeto creado por f, un objeto pasado como argumento a f, o un objeto en una variable de instancia de C, ¿no? Lo que nos pone aquí. Ahí lo vemos. El método no debe invocar métodos de objetos devueltos por ninguna de las funciones permitidas, ¿no? El típico, la encadenación esa que vemos que es horrible, ¿verdad? Es decir, no hable con desconocidos, solo con amigos. Guay, ¿verdad? El siguiente código parece incumplir la ley de Demeter. Nos habla de esta pedazo de línea, ¿no? Vamos llamando un método que nos devuelve un objeto, llamamos otro método, ¿no? Necesitamos conocer toda la línea, toda la cadena de información, necesitamos conocer todos esos objetos, ¿no? El siguiente código parece incumplir la ley de Demeter, entre otras cosas, ya que invoca la función getScratchDir en el valor devuelto de getOptions, ¿no? Y después invoca a getAbsolutePath en el valor devuelto de getScratchDir. Demasiada información necesita conocer, ¿no? Choque de trenes. Este tipo de código suele denominarse choque de trenes, ¿no? Esta cadenita, ¿no? El trenecito. Vale. Estas cadenas de invocaciones suelen considerarse un estilo descuidado y deben evitarse. Conviene dividirlas de esta forma. Cuidadito con esto, ¿eh? Nos dice que, vale, convendría dividirlo de esta manera. Esto parece lo mismo que lo que hay arriba, que sí, ¿no? Pues sí, es lo mismo pero separado. Vale, sigamos. ¿Incumplen estos dos fragmentos de código, el de arriba, la línea, el one-liner o la ley de Demeter? Sin duda el módulo contenedor sabe que el objeto ctxt contiene opciones, que contiene un directorio Scratch y que contiene una ruta absoluta. Vale, la función sabe demasiado. La función que realiza la invocación sabe cómo desplazarse por numerosos objetos diferentes. Si incumple o no la ley de Demeter va a depender de una cosa muy importante, ¿eh? Si ctxt, options y scratchdir son objetos o estructuras de datos. Muy importante añadir que la ley de Demeter se aplica no a estructuras de datos, sino a objetos, ¿vale? Con comportamiento. Por otra parte, si ctxt, options y scratchdir son simplemente estructuras de datos, mostrarán su estructura interna con naturalidad y la ley de Demeter no se aplica. Importante eso, ¿vale? Esto de aquí, fijaros. Aquí está llamando, como veis, a propiedades públicas, ¿no? No a un objeto. Aquí no aplica la ley de Demeter. Vale, el problema sería menos confuso si las estructuras de datos tuvieran variables públicas y no funciones, y los objetos tuvieran variables privadas y funciones públicas. Sin embargo, existen estructuras y estándares como los bin, ¿no? Los bin de Java, que exigen que incluso una simple estructura de datos tenga elementos de acceso y de mutación, ¿no? El típico objeto de Java, ¿no? Bin, aquí tenemos su pojito, aquí lo vamos a ver, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Con su getStreet extra y getCity, ¿no? Aquí tenemos los accesores a ciertas variables que tenemos como privadas. Pues si ponemos el get y si ponemos el set es lo mismo que poner los públicas, ¿no? Pero aquí nos da un ejemplito de Java. Híbridos. Esta confusión genera ocasionalmente desafortunadas estructuras híbridas, mitad objeto y mitad estructura de datos. Hay veces que al final terminamos haciendo una especie de objetos Frankenstein, ¿no? Que son estructuras de datos, contiene estructuras de datos, no son estructuras, no son del todo objetos, en fin, una especie de desmierde bastante simpático, ¿no? Tiene funciones que realizan tareas significativas y también variables públicas o métodos públicos de acceso y de mutación, que hacen que las variables privadas sean públicas y tienden a otras funciones externas a usar dichas variables de la misma forma que un programa por procedimientos usaría una estructura de datos. Estos híbridos, como yo llamo los Frankenstein, dificultan la inclusión de nuevas funciones y también de nuevos tipos de nuevas estructuras de datos. Son lo peor de ambos mundos. Es decir, si queremos coger lo peor de las estructuras de datos y lo peor de los objetos con comportamiento, perfecto, usemos los híbridos, ¿vale?
Y al día siguiente, finiquito.com. Evítelos. Indican un diseño descuidado cuyos autores dudan, o peor todavía, desconocen si necesitan protegerse de funciones o de tipos de datos, ¿vale? Ocultar la estructura. ¿Qué pasaría si CTXT, Options y ScratchDiff fueran objetos con un comportamiento real? Como los objetos deben ocultar su estructura interna, no podríamos desplazarlos por los mismos. Entonces, ¿cómo tendríamos la ruta absoluta del directorio Scratch? Y nos pone aquí dos... ¡Ay, perdón! Creo que me he pasado, ¿no? La 131, perdón. Nos pone aquí estas dos opciones, ¿no? ¿A dónde? Perdón. A ver, ¿qué? Quiero localizar la paginita. Aquí, perdón. Aquí está. Esto de aquí. Esto. Ahora, sigamos. Esas dos, ¿no? El OR este que hay aquí, vale. Empiezo, perdonar. ¿Qué pasaría si CTXT, Options y ScratchDiff fueran objetos con un comportamiento real? Como los objetos deben ocultar su estructura interna, no podríamos desplazarnos por los mismos. Entonces, ¿cómo obtendríamos la ruta absoluta del directorio Scratch? Y nos da dos opciones, ¿no? Esta de aquí o esta de aquí. Aquí ya vemos que está llamando a un método, ¿no? Y dado el resultado, que parece ser un objeto, llama a otro método, ¿no? La primera opción provocaría una explosión de métodos en el objeto CTXT. La segunda asume que getScratchDirectoryOption devuelve una estructura de datos, no un objeto. Ninguna de las opciones parece correcta. Si CTXT es un objeto, deberíamos indicarle que hiciera algo, no preguntarle por su estructura interna. Eso también es importante, no seamos cotillas del objeto, ¿vale? ¿Cómo vamos a usarla? Fíjese en este código del mismo módulo, muchas líneas después. Esta parte de aquí. Y dice, la mezcla de distintos niveles de detalle es preocupante. Puntos, guiones, extensiones de archivo, objetos file, no deben mezclarse de esta forma junto al código contenedor. Si lo ignoramos, vemos que la intención de obtener la ruta absoluta del directorio Scratch es crear un objeto de borrador de un nombre concreto, ¿no? Al final, si rascamos un poquito, vemos al final lo que nos pide, ¿no? Y si le dijéramos al objeto FTXT que hiciera esto, esta parte de aquí, ¿no? Una llamada directa. Parece algo razonable para un objeto. Permite a CTXT ocultar los detalles internos e impide que la función actual incumpla la ley de Demeter y se desplace, ¿no?, esa cadena de llamadas por los objetos, con lo cual parece una opción más razonable. Vale, ahora se mete con los DTOs. Vamos allá. La quinta esencia de una estructura de datos es una clase con variables públicas y sin funciones. En ocasiones se denomina objeto de transferencia de datos, en inglés DTO o OTD, vale, en español. Los OTD o los DTO, como se conocen mejor, son estructuras muy útiles, en especial para comunicarse con bases de datos, analizar mensajes de conexiones, etcétera, 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 ¿no? Hay un patrón de refactoring, ¿no?, que es replace argument with object, ¿no? Parameter object. Pues un DTO también va por ahí, ¿vale? Vale, suelen ser los primeros de una serie de fases de traducción que convierten datos sin procesar en objetos en el código de la aplicación. Más común es la forma de bin mostrada en el listado 6.7. Los bin tienen variables privadas manipuladas por métodos de establecimiento y recuperación. La cuasi encapsulación de bin hace que algunos puristas de la programación orientada a objetos se sientan mejor, pero no ofrecen ningún otro beneficio, ¿no? Lo que os comentaba al final, tener getters y setters y tener la propiedad privada es lo mismo que tener la pública, ¿no? Registro activo, ¿no? Los registros activos son una especial forma de DTO. Son estructuras de datos con variables públicas o de acceso por bin, ¿no?, pero suelen tener métodos de navegación como save y find. Por lo general, estos registros activos son traducciones directas de tablas de bases de datos u otros orígenes de datos. Desafortunadamente, muchos programadores intentan procesar estas estructuras de datos como si fueran objetos y terminan añadiéndole reglas de negocio. Cagada monumental.
Un DTO lo usamos como DTO, no tiene comportamiento de negocio. Los objetos que tienen comportamiento de negocio ya usarán los DTOs, pero el DTO jamás tiene un comportamiento de negocio, jamás, no tiene comportamiento. Ahí, por ejemplo, también no confundirlo con un value object. Un value object es diferente a un DTO, ¿eh? Un value object tiene, por ejemplo, un pequeño comportamiento, puede tener un pequeño comportamiento de validación. Debe tenerlo, ¿no? No podemos tener un value object con un valor incorrecto. Y directamente vamos a la conclusión. Como veis, hoy ha sido cortito. Los objetos muestran comportamiento y ocultan datos. Esto facilita la inclusión de nuevos tipos de objetos sin necesidad de cambiar los comportamientos existentes. También dificulta la inclusión de nuevos comportamientos en objetos existentes. Las estructuras de datos muestran datos y carecen de comportamiento significativo. No significa que una estructura de datos no tenga métodos, ¿vale? Lo que significa es que no tiene comportamiento significativo, a diferencia de un objeto, ¿vale? Esto facilita la inclusión de nuevos comportamientos en las estructuras de datos existentes, pero dificulta la inclusión de nuevas estructuras de datos en funciones existentes. En un sistema, en ocasiones, necesitaremos la flexibilidad de añadir nuevos tipos de datos, por los que preferiremos objetos para esa parte del sistema. Y en otros casos, querremos añadir nuevos comportamientos, para lo que preferiremos tipos de datos y procedimientos en esa parte del sistema. Los buenos programadores de software entienden estos problemas sin perjuicios y eligen el enfoque más adecuado para cada tarea concreta. No es complicado, de verdad. Este capítulo, al final, lo que nos viene a decir un poquito es que hay que diferenciar entre lo que son objetos y estructuras de datos, ¿no? Y muchos diréis, bueno, public class y con propiedades públicas. Si la instancia es un objeto, sí, pero nos estamos abstrayendo, ¿no? Cuando hablamos de objeto, hablamos de una clase que tiene datos internos, ocultos, manipulados por su comportamiento externo, ¿no? O por su comportamiento interno. Y cuando hablamos de una estructura de datos, el mejor ejemplo que os puedo poner es un DTO. Un DTO es cojonudo como una estructura de datos. A eso se refiere. Nada, pues esto es todo por hoy. Espero no haberla liado mucho. Y un saludote. Chao, chao.